¿Cómo que tú sabías y no dijiste nada, Malena? ¿Cómo pudiste mirarme a los ojos durante meses, sabiendo que él me estaba usando? Grité con un temblor en la voz que era más rabia que dolor. Estábamos en el patio interior del edificio, ese que compartimos desde niñas. La Habana hervía a las 3 de la tarde, pero lo que quemaba no era el sol, era la traición. Malena bajó la mirada. Su silencio era una confesión más cruel que cualquier palabra. No quería hacerte daño, Abril. Tú estabas tan feliz con él. ¿Feliz? Estaba ciega. Lo defendí hasta de mi propia madre. Y tú, mi mejor amiga, te tragaste la lengua mientras me convertía en la burla del barrio. El escándalo ya había llamado la atención de los vecinos. La vieja Adela se asomó por la ventana del segundo piso como si estuviera viendo una telenovela. Él no lo hizo por amor, ¿verdad? Pregunté, esta vez más bajo, temiendo la respuesta. No, Abril. Te buscó por lo que tú tenías, no por lo que tú eras. Me quedé helada. Mi cuerpo estaba en La Habana, pero mi mente regresó 6 meses atrás, cuando conocí a Elie, ese hombre de sonrisa torcida y verbo fácil que entró en mi vida con la seguridad de quien cree tener el mundo a sus pies. Bienvenidos a Venganzas Contadas. Si estás disfrutando de este relato, por favor, no olvides dar un like y suscribirte, para que otras mujeres guerreras como yo, puedan compartir sus historias en YouTube. Yo, Abril Morales, licenciada en informática, hija de una costurera jubilada y un padre ausente, había logrado levantar desde cero una app que estaba revolucionando los envíos de remesas a Cuba. Era mi proyecto, mi bebé. Pero cuando Elie se interesó por mí, o eso creí yo, me sentí por fin vista. Me prometió apoyo, conexiones, expansión, y yo, estúpida, le di acceso al código fuente de la plataforma. Lo hice porque me enamoré como una tonta. Y él me robó. Literalmente. Rebautizó la app, la registró a nombre de una empresa fantasma en Panamá y me bloqueó de todo. Ni un peso, ni un crédito, ni una disculpa. Solo una frase de despedida que todavía me retumba en la cabeza. Tú tienes ideas, Abril. Pero yo tengo calle. Aprende que en Cuba no sobrevive el más bueno, sino el más vivo. Me tomó 3 semanas entender el alcance del golpe. Elie había convencido a todos de que la app era suya. Hasta Malena le había ayudado a maquillar algunos informes y a firmar contratos falsos. Cuando la confronté, me soltó que lo había hecho por necesidad. Que su madre estaba enferma. Que no era personal. No era personal. Claro que no. Como si eso lo hiciera menos sucio. Pero no iba a quedarme de brazos cruzados. Yo no nací para eso. Esa noche, me encerré en el cuarto con mi viejo portátil y una libreta llena de notas. Revisé cada línea del código original, cada bit que llevaba mi firma digital. Recordé que, por paranoia, había dejado una pequeña trampa dentro del sistema. Un huevo de Pascua, cifrado, una especie de marca de agua invisible que solo yo podía activar. No haría que todo explotara, pero sí revelaría la verdad. Y no solo eso, tenía un plan. Uno que requería paciencia, silencio y sangre fría. No bastaba con desenmascararlo. No. Yo quería que sintiera lo mismo que me hizo sentir a mí, impotencia, vergüenza y derrota. Pero para eso necesitaba aliados. Y contactos. Y una buena máscara. Así fue como decidí crear mi nueva identidad digital, Catalina Varela, experta en ciberseguridad, sin pasado conocido, pero con conocimientos de sobra. Con esa fachada, comencé a filtrar información, a infiltrarme en los círculos donde Elie se movía como pez en el agua. Nadie imaginaba que detrás de aquella mujer fría y profesional estaba la misma Abril a la que él había pisoteado. El karma no se sirve frío. El karma se cocina lento, con precisión quirúrgica. Y la venganza, si se hace bien, se convierte en arte. Pronto, Elie descubriría lo que significa meterse con una mujer inteligente, valiente y furiosa. Y Malena, también. Convertirme en Catalina no fue solo crear una cuenta falsa y un par de perfiles bonitos. No. Era convertirme en otra. Hablar distinto, escribir distinto,
pensar como alguien sin pasado. Me compré una peluca negra, lentes de montura gruesa y empecé a frecuentar eventos de tecnología donde Elie se pavoneaba como el genio cubano del siglo XXI. Catalina era directa, reservada y sobre todo, útil. Esa fue mi estrategia, hacerme indispensable. Elie, con su ego inflado, no resistía la idea de rodearse de gente que lo adulaba. Y Catalina tenía justo lo que a él le encantaba, talento frío, mirada aguda y ningún interés romántico. O eso creía él. La primera vez que nos cruzamos cara a cara en un foro sobre innovación digital en el Hotel Nacional, me temblaban las piernas. Llevaba casi 4 meses sin verlo desde que me robó mi proyecto. Estaba igual, seguro de sí mismo, con camisa blanca abierta hasta el pecho y esa risa falsa que usa cuando quiere manipular a alguien. Catalina, ¿verdad? Me han hablado de ti. Me dijo con su tono seductor. No me reconoció, él muy tontaina. Lo imagino. Cuando uno hace las cosas bien, se corre la voz. Le respondí, sin regalarle ni una sonrisa. Eso lo enganchó. En 2 semanas, ya me había invitado a formar parte de su nuevo equipo estrella. Acepté, claro. Pero puse mis condiciones: acceso remoto, pagos en cripto y confidencialidad absoluta. Sabía que no le importaba la ética, así que disfrazarme de una hacker que valoraba el anonimato le pareció hasta exótico. Lo que él no sabía era que, desde adentro, yo estaba saboteando todo. Modifiqué pequeños fragmentos del código, inserté bugs invisibles que solo se activaban si no eran corregidos en 10 días. Cambié cifras, dupliqué procesos para que la app se ralentizara y los usuarios empezaran a quejarse. Pero lo más brillante fue lo que hice con sus contratos internacionales. Una noche, logré interceptar un acuerdo que Elie estaba a punto de firmar con una empresa canadiense. Usando la firma digital de Catalina, filtré a los socios que el proyecto tenía denuncias previas por plagio. Les envié una carpeta detallada con pruebas escondidas en los metadatos del código original. Todo legal. Todo rastreable. Todo firmado por mí. Abril Morales. No Catalina. En paralelo, creé un canal en Telegram anónimo donde empecé a publicar los trapos sucios de la empresa de Elie, 1 a 1, evasión fiscal, uso de identidades falsas, copias de registros, cuentas offshore. Todo con pruebas. Y todo de manera tan gradual que parecía filtración de un insider descontento. El barrio empezó a hablar. Los inversores empezaron a dudar. Y Elie empezó a sudar. Una tarde, mientras trabajábamos juntos en la terraza del Hotel Parque Central, me soltó sin aviso. Oye, ¿alguna vez has sentido que alguien quiere verte caer? Todo el tiempo. Le respondí, sin mirarlo. Porque últimamente, no sé, Catalina. Siento que alguien me tiene en la mira. Quizás es tu conciencia. Le dije al pelotudo. Rió, nervioso. Me ofreció un mojito. Se lo acepté. Estaba disfrutando demasiado ver cómo el monstruo empezaba a oler el fuego que se acercaba a su cola. Pero la bomba final aún no había explotado. Faltaba el giro maestro. Y para eso, necesitaba a Malena. La traición más dolorosa puede convertirse en tu aliada más eficaz si sabes apretar donde duele. Y yo sabía exactamente dónde apretarle. Esa noche la llamé, después de meses sin hablarle. Hola, Malena. Soy Abril. ¿Qué quieres? Respondió, seca. Darte una oportunidad de redimirte, o de hundirte con él. Silencio. Solo su respiración al otro lado de la línea. ¿Qué estás tramando? Una justicia elegante. Y tú vas a ser parte. Te guste o no. Colgué. Dejé que pensara. Sabía que llamaría. Sabía que me buscaría. Y cuando lo hiciera, ya no hablaría con Abril Morales. Hablaría con Catalina Varela. Y La Habana no volvería a ser la misma. Malena apareció 2 días después, justo como predije. Golpeó la puerta de mi apartamento 3 veces, esa forma que tenía desde niñas, como si necesitara asegurarse de que aún tenía permiso de entrar en mi vida. Cuando abrí, la vi diferente.
No era la chica traicionera de hace meses. Tenía las ojeras marcadas, el pelo recogido con prisa y una expresión entre culpa y miedo. ¿Puedo pasar? Me hice a un lado. Entró y se quedó de pie, mirando mi cuarto como si fuera una cápsula de tiempo. Seguía decorado con pósters de películas viejas, mi escritorio desbordado de notas, y en la mesa, 2 cafés. Yo ya sabía que vendría. Lo pensé, dijo sin rodeos. Y tienes razón. Él se va a hundir. Y si no me salgo a tiempo, me voy con él. Lo que hiciste me dolió, le respondí, sin suavizar. Pero no estoy aquí para revivir el pasado. Estoy aquí para acabar con Ellie. ¿Te interesa? Asintió. Sin dudar. Le entregué una carpeta con documentos que había preparado para ella, correos, audios filtrados, transacciones manipuladas, todo lo que necesitábamos para demostrar que Ellie había falsificado las actas fundacionales de la empresa. Malena, como antigua administradora del proyecto, aún tenía acceso a los registros originales que yo firmé antes de que me sacara del juego. «Vas a entregarlo», le dije. «Pero no a la policía. No todavía. Vamos a hacer algo mejor». «¿Qué?» «Lo vamos a exponer frente a todos. En vivo. Sin posibilidad de que lo calle. Sin que pueda ocultarse». Malena parpadeó. «¿Cómo?» Me sonrió, nerviosa. Esa sonrisa que usábamos de adolescentes cuando planeábamos colarnos en los conciertos del malecón. ¿Sigues teniendo acceso a sus cuentas de streaming? Asintió. Perfecto. Entonces escucha bien lo que vamos a hacer. Durante semanas, trabajamos en secreto. Malena me pasaba documentos internos, chats privados, grabaciones de voz donde Ellie admitía haber robado mi app. Yo las editaba, las ordenaba, las ponía en contexto y preparaba un video demoledor. No un simple exposé, sino una pieza audiovisual tan impactante que nadie podría ignorarla. Ellie, por su parte, estaba en su burbuja. Catalina, yo, seguía trabajando con él. Seguía metiéndole bugs. Seguía alimentando su paranoia. Hasta que finalmente llegó el día. 8 de la noche. Ellie había convocado una transmisión especial desde su estudio para anunciar una nueva alianza internacional. Tenía miles de seguidores conectados, inversores atentos, prensa especializada esperando novedades. Pero a las 8:03, la transmisión cambió. La pantalla se volvió negra. Y apareció el rostro de Catalina Varela. Yo. Vestida de negro, con la voz distorsionada y el rostro cubierto por un filtro, miré a la cámara y dije: «Esto no es una conferencia. Esto es una confesión. Hoy van a conocer la verdad detrás del ídolo digital de Cuba. Prepárense». Y empezó el video. Primero, un recorrido por mi proyecto original. Documentos con mi firma. Fechas, líneas de código, reuniones, patentes. Luego, los audios. Las risas de Ellie admitiendo que me robó. Ella es buena, pero yo soy más rápido. Ya ni se acuerda la pobre. Se la metí dobla y ni se dio cuenta. Después, las cuentas en Panamá. Las pruebas de lavado. Los contratos falsificados. Y al final, una toma en la que Catalina se quita el filtro. Y aparece mi rostro. Abril Morales. Me robaste todo, Ellie. Pero olvidaste que yo fui quien lo creó. Y que cuando creas algo desde el alma, nadie te lo puede quitar para siempre. El video se cortó ahí. El chat de la transmisión explotó. Miles de mensajes. Insultos. Gritos virtuales. Capturas por todas las redes. Nadie podía creerlo. Y lo mejor estaba por venir. Porque a las 9 en punto, Malena hizo lo que tenía que hacer. Se presentó en la oficina de la Comisión Nacional de Innovación Tecnológica con una copia certificada de todos los documentos que probaban la autoría original del software. Y firmó la declaración. Con su nombre completo. Con valor. Con lágrimas. Al día siguiente, el ministerio bloqueó todas las cuentas bancarias de Ellie.
Su empresa quedó congelada. Su reputación, destruida. Yo no dije nada públicamente. No hacía falta. La gente se encargó de hablar por mí. Pero en el fondo, algo no cuadraba. Había una pieza suelta en el tablero. Porque Ellie no cayó tan fácil como parecía. Y yo estaba a punto de descubrir por qué. Pensé que había ganado. Que al fin, después de todo lo que me hizo, el karma lo había alcanzado. Pero Ellie no era de esos que se caen y se quedan en el suelo. Era un animal herido. Y los animales heridos muerden con rabia. 2 días después de que su mundo se desmoronara, mi puerta fue violentada a las 3 de la mañana. Golpes secos. Brutales. Corrí al balcón, el corazón latiéndome en la garganta. Desde ahí, vi una moto negra desaparecer por la esquina. En la puerta, una palabra pintada en rojo chillón. Traidora. Llamé a la policía. Vinieron, miraron, tomaron fotos, y se fueron. En Cuba, denunciar a alguien con conexiones es como escupir al cielo. Y Ellie tenía conexiones. Muchas. Gente en la fiscalía, en empresas estatales, en el mundo oscuro del dinero digital. Esa misma mañana me cortaron el servicio de internet. Luego, la corriente. Al día siguiente, recibí una notificación del banco. Mis cuentas estaban congeladas por irregularidades. No fue coincidencia. Fue él. Ellie estaba moviendo los hilos que le quedaban, intentando apagarme como a una vela. Pero yo no era una llama. Era una chispa metida en pólvora. Y esa noche decidí no esconderme más. Volví a ser Abril Morales públicamente. Fui a la televisión comunitaria y pedí una entrevista. No una lloriqueada. No un show de víctima. Quería que Cuba entera me escuchara decir una sola cosa. No me van a callar. Y funcionó. La entrevista se hizo viral. En menos de 24 horas, se replicó en TikTok, Facebook, incluso llegó a canales internacionales. Era una mujer enfrentando sola a un gigante corrupto, con pruebas y sin miedo. El país me miraba como símbolo de resistencia. Pero eso solo lo enfureció más. Y su golpe final fue brutal. Una mañana, Malena me llamó llorando. Abril, lo siento, te juro que no sabía. ¿Qué pasa? Ellie. Ellie presentó una demanda. Contra ti. Por espionaje industrial. Dice que tú hackeaste su empresa. Que lo extorsionaste. Me quedé en silencio. Y tiene testigos. ¿Qué testigos? A mí, Abril. Me puso como testigo de su parte. Dice que yo puedo confirmar que tú te infiltraste como Catalina y manipulaste su software para destruirlo. No podía respirar. ¿Vas a mentir por él otra vez? No. Gritó. Solo te estoy avisando. Yo no voy a declarar en su contra, ni a su favor. Me voy del país. Lo siento. Colgó. Malena se esfumó de mi vida como una hoja que se la lleva el viento. Y yo, me quedé sola. Otra vez. Con una denuncia en la fiscalía. Con el riesgo de ir presa. Con mi nombre manchado. Pero fue ahí donde todo cambió. Porque al revisar el archivo legal que Ellie presentó, encontré algo. Un descuido. Un documento que no debió adjuntar, un contrato firmado digitalmente por una empresa canadiense que había cancelado el acuerdo con él tras mi exposición. Y lo interesante, era la fecha. El contrato estaba fechado 2 días después de que él supuestamente ya no tenía acceso a los sistemas. Eso, legalmente, era imposible. Y era justo lo que necesitaba para destruirlo definitivamente. Porque si Ellie había falsificado esa firma, y lo había hecho, entonces la demanda contra mí no solo era inválida, era perjurio, manipulación de documentos, y un delito federal. Entonces entendí algo que me heló la sangre. No solo era un ladrón. Era un criminal con aliados. Y ahí fue cuando decidí que ya no bastaba con exponerlo. Tenía que hacer que pagara. No solo con su empresa.
no solo con su imagen. Tenía que tocarle el único lugar donde aún se creía invencible. Su libertad. Y para eso, iba a necesitar la ayuda de alguien que él jamás imaginaría. Alguien que sabía más de su pasado que cualquiera. Alguien que lo había criado. Su madre. Doña Eulalia no era cualquier señora de barrio. Era una vieja dura, de esas que te miran una sola vez y ya saben si mientes o si traes el alma sucia. Vivía en un caserón antiguo en El Vedado, con las paredes cubiertas de fotos familiares, medallas de su difunto esposo y un altar de santos que olía a vela vieja y tabaco. Me recibió con recelo. ¿Y tú qué haces aquí, niña? ¿Vienes a buscar problemas? No, señora, le dije. Vengo a buscar justicia. Me miró de arriba a abajo. Me reconoció. Lo vi en su ceja que se levantó apenas 1 milímetro. Tú eres la que dice que mi hijo es un ladrón. No lo digo yo. Lo dicen los documentos. Las pruebas. El país entero. Me hizo pasar. Me ofreció café. No hablaba mucho. Pero observaba todo. Cada movimiento, cada pausa en mi voz, cada trago nervioso. ¿Y tú crees que yo voy a ayudarte a destruir a mi hijo? Creo que usted es una mujer justa. Y que en el fondo sabe que Elie no salió de la nada. Alguien lo crió. Y usted sabe bien qué clase de hombre es en realidad. Ella se quedó en silencio largo rato. Luego se levantó, fue al fondo de la casa y volvió con una caja polvorienta. La puso sobre la mesa. Aquí tienes. Todo lo que necesitas. La abrí con manos temblorosas. Dentro había papeles antiguos, grabaciones en casetes, recibos de dinero escondido, cartas que él le había mandado desde el extranjero, cuando empezó a mover su dinero fuera del país. Lo más impactante, un diario que ella misma escribió cuando él era joven. Mi hijo siempre fue ambicioso. Pero también fue cruel. Le robaba a los primos. Engañaba a los profesores. Un día golpeó a su hermana por celos. Yo lo encubrí siempre, hasta ahora. ¿Por qué ahora? Doña Eulalia me clavó los ojos, tan firmes como su voz. Porque lo que le hizo a su padre, no tiene perdón. Fingió ayudarlo con las cuentas cuando enfermó. Y lo dejó sin un centavo. Lo mandó a la muerte sin medicina ni comida decente. Yo me callé por vergüenza. Pero ya no más. No pude decir nada. Solo asentí, tragándome el nudo en la garganta. Usa eso, niña. Pero hazlo bien. No solo lo destruyas. Enséñale lo que es perderlo todo. Volví a casa con la caja como si cargara dinamita. Y ahí mismo empecé a planear el golpe final. Primero, filtré parte de los documentos a una periodista amiga que trabajaba en un medio independiente con impacto internacional. Ella se encargó de verificar todo. Cuando estuvo listo, preparamos una serie de 3 reportajes con títulos que hablaban por sí solos. El imperio digital de Elie, construido sobre mentiras. Dinero sucio, conexiones peligrosas. El diario de su madre, confesiones de una vida podrida. Mientras los medios ardían, yo preparaba lo más fuerte. Una denuncia formal ante la Fiscalía General, con pruebas de lavado de dinero, falsificación de contratos internacionales y manipulación de testigos. Elie no lo vio venir. Y entonces, sucedió. La noche en que se publicaron los 3 reportajes, justo cuando pensaba que ya no podía hundirse más. Una cámara de seguridad captó a Elie saliendo de un apartamento en Miramar, cubriéndose el rostro. Era el de un juez vinculado al caso. En el video se veía claramente un maletín negro que intercambiaban. La imagen explotó en redes como una bomba. Corrupción judicial. Soborno. Y lo peor, tráfico de influencias. La fiscalía no tuvo opción. Lo citaron de inmediato. Intentó huir. Pero lo atraparon en el aeropuerto José Martí, con un pasaporte falso y dinero en efectivo. Cuba entera lo vio caer. De héroe techa a delincuente internacional. Pero justo cuando todo parecía perfecto, llegó el giro que nadie esperaba. Yo estaba en casa,
cuando tocaron a la puerta. Era un hombre en traje oscuro. Sin placa. Sin saludo. Me entregó un sobre. Lo abrí. Adentro, una carta firmada por una corporación canadiense de software, la verdadera dueña del código que yo pensaba haber creado sola. Lamentamos informarle que los derechos de su aplicación fueron registrados hace 2 años por nuestra filial en La Habana, con Elie de Castro como socio local. Usted aparece como coautora, pero renunció a sus derechos cuando firmó aquel contrato de confidencialidad inicial. A partir de ahora, cualquier uso del software sin nuestra autorización será considerado piratería. Me quedé en blanco. Me habían engañado desde el inicio. Ni siquiera Elie era el cerebro detrás de todo. Era una marioneta de algo mucho más grande. Y ahora, yo era la que estaba en peligro. Me quedé leyendo esa carta una y otra vez, como si en algún momento las letras fueran a cambiar por arte de magia. Pero no. Estaba claro. Me habían utilizado. Otra vez. Esta vez no fue Elie, fue algo peor, una multinacional extranjera que había registrado mi idea como suya, y encima, me demandaban por usarla. El contrato de confidencialidad que firmé en aquella supuesta pasantía tenía letra pequeña. Trampas legales. Cláusulas abusivas. En su momento no lo vi, porque confié en quien no debía. Y ahora estaba pagando el precio. Lo más irónico de todo es que Elie era socio de esa empresa canadiense desde antes que yo llegara. Nunca necesitó robarme el código. Solo necesitaba una cara joven, cubana, limpia, para encubrir su jugada. Y yo fui esa cara. La indignación me quemaba por dentro. Pero no me dejé paralizar. Catalina, me dije a mí misma, necesito que consigas todos los correos que Elie te envió cuando trabajabas en la app. Especialmente los que mencionan la empresa canadiense. Voy a destruirlos desde adentro. Empecé a mover contactos. No del mundo legal. Del mundo digital. Hackers, activistas, programadores exiliados que conocí en el camino. Uno de ellos, que se hacía llamar Lázaro el Invisible, me dijo algo que me iluminó el camino. Las empresas grandes tienen una debilidad. Se creen invencibles. Pero todos los gigantes tienen tobillos frágiles. Y entonces me explicó cómo atacarlos. No con virus. No con escándalos mediáticos. Con verdad estructurada. Lázaro me ayudó a armar un dossier técnico con cada línea de código que yo escribí. Cada función que diseñé. Cada error que resolví sola. Todo con fecha, capturas de pantalla y respaldos cruzados. Lo enviamos a la Organización Mundial de Propiedad Intelectual. A medios tecnológicos en España y Canadá. A foros de desarrolladores reconocidos. Y lo más importante, subí un video explicando mi historia, sin dramatismo. Solo datos, fechas, pruebas. Mostré el contrato, los correos, las trampas. Todo. El video se volvió viral. No solo en Cuba. También en Toronto, en Madrid, en Miami. Era una joven cubana enfrentando a un pulpo corporativo. La narrativa perfecta. Y esta vez, no podían callarme. La empresa canadiense tardó 5 días en reaccionar. Al principio, intentaron desmentirme. Luego me ofrecieron un acuerdo privado. Les dije que no. Querían comprar mi silencio. Lo que les respondí fue claro. No quiero su dinero. Quiero lo que me pertenece, mi nombre como autora principal y los derechos sobre el algoritmo. 2 días después, Elie fue expulsado oficialmente como socio de la empresa. La presión mediática era tal, que hasta el embajador canadiense tuvo que pronunciarse. Dijeron que revisarían el caso con lupa. Que respetaban los derechos de los creadores. Que se abriría una investigación interna. Pero lo mejor vino después. Una periodista cubana que cubría el caso viajó a Montreal y descubrió algo brutal. La empresa había usado el algoritmo no solo para una app, sino para una red de rastreo de datos personales en países del tercer mundo. Una operación opaca, disfrazada de tecnología educativa. El escándalo fue mundial. Y ahí fue cuando la carta cambió de manos.
La misma empresa que me amenazó, ahora me llamaba para disculparse. Me ofrecieron una rueda de prensa conjunta. Querían redimirse. Limpiar su imagen. Pedirme que fuera su embajadora tecnológica. Me reí en su cara. ¿Y ahora si quieren mi nombre en grande? Queremos ofrecerle libertad creativa, compensación justa y acceso total al desarrollo del proyecto, señora Morales. ¿Y qué pasa con los países donde ustedes ya están operando mi algoritmo sin permiso? Estamos dispuestos a detener esas operaciones. Entonces mi respuesta es esta, les dije, voy a crear una fundación. Con mi nombre. En Cuba. Y cada dólar que ustedes me den por compensación, va a ir a niñas como yo, que sueñan con crear sin que se les robe la autoría. Silencio del otro lado. Ah, y quiero una disculpa pública. No como víctima. Como autora. Esa noche, me senté en el balcón de mi casa, viendo el malecón. ¿Y ahora qué? Ahora iré por las escuelas. Por los barrios. Por los talleres de código en los techos de La Habana. Voy a enseñar a las niñas a no firmar sin leer. A no callarse cuando las subestimen. ¿Y Elie? Elie ya no importa. Está preso. Solo es una nota al pie en mi historia. Por fin soy la autora. Y esta vez, lo saben todos. Un año después, La Habana tenía un nuevo centro tecnológico en el corazón de Centro Habana, el Instituto Abril Morales. Una vieja fábrica convertida en santuario del código libre, el pensamiento crítico y la independencia digital. No tenía mármol, pero sí murales. No tenía lujo, pero sí wifi libre, pizarras llenas de ideas y niñas con ojos brillantes escribiendo líneas de código como si tejieran el futuro. Mi fundación crecía. Los medios me entrevistaban. Me invitaban a foros internacionales. Hablaba con propiedad, pero sin pomposidad. No buscaba fama. Buscaba voz. Y esa, ya era mía. Lo de Elie fue quedando atrás. Lo condenaron por múltiples cargos. No por lo peor que hizo, claro. La justicia, a veces, es como el mar en La Habana, tarda, pero llega. Christy, una joven que conocí cuando me hacía pasar por Catalina, se convirtió en mi mano derecha. Inteligente, sensible, leal. Todo lo contrario, a lo que Elie pensó que era cuando la puso en mi camino. Pero fue justo ella quien, un viernes por la tarde, llegó con una cara que no le había visto jamás. Abril, tienes que ver esto. Me mostró su tablet. Un correo cifrado. Provenía de una dirección encriptada que usaban los periodistas de alto riesgo. Era un mensaje breve. Te equivocaste. Elie no era la cabeza. Era el peón. Y tú, Abril, te metiste con algo mucho más grande de lo que imaginas. Te están usando. Y si sigues, no solo vas a perder tu nombre. Vas a perder tu libertad. O peor, tu vida. Me quedé helada. Christy me miró en silencio. Los ventiladores del centro giraban lentos. Afuera, las voces de las niñas practicando comandos se mezclaban con el canto de un vendedor ambulante. ¿Qué hacemos?, me preguntó. Seguimos, le respondí, sin dudar. Aunque sea verdad. Especialmente si es verdad. Esa noche volví al diario de doña Eulalia. Había una parte que no leí con atención la primera vez. Una entrada vieja, tachada con rabia. Elie nunca fue tan listo. Alguien lo movía. Alguien de afuera. Hablaba con un tal, Lucien, un extranjero que venía cada 3 meses a reunirse con él en silencio. Siempre salían con bolsas negras. Nunca supe qué llevaban dentro. Pero un día vi una laptop con símbolos raros, códigos, datos de migración. Y entonces lo entendí. Mi historia no era solo una historia de venganza. Era la punta del iceberg de algo global, una red internacional que usaba jóvenes programadores de países en desarrollo para testear software encubierto, manipular datos sociales y explotar la ingenuidad de quien crea con el corazón. Mi nombre había ganado, pero también me había puesto en la mira. Y ahí estaba el giro final. Yo no era la víctima.
Ni siquiera solo la vengadora. Era la testigo incómoda. La amenaza real. Me fui a caminar por el malecón. Pensaba en todo lo que había hecho. En todo lo que estaba en juego. En las niñas que ahora creaban con fuerza. En que, si me callaba, todo volvería a empezar con otra Abril. Y entonces decidí grabar un nuevo video. Pero esta vez, no sobre Ellie. Ni sobre la empresa. Hablé del sistema. De cómo operan las grandes redes de manipulación digital. De cómo usan la pobreza como laboratorio. De cómo disfrazan de oportunidades lo que no es más que explotación disfrazada de innovación. Lo subí con un título simple. Lo que no te contaron de mi historia. Duró 19 minutos. Lo vieron millones. Me llegaron amenazas. Pero también alianzas. Programadoras de Argentina, Ghana, India, Colombia. Todas diciendo lo mismo. Gracias. Nos pasó igual. Pero nunca supimos cómo contarlo. Y ahí supe que mi historia no era solo mía. Era nuestra. Hoy me llaman la madre del código ético latinoamericano. Pero yo solo me llamo Abril Morales. Y lo único que quiero es que, cuando una niña escriba su primera línea de código, sepa que su nombre le pertenece. Para siempre.